Muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos en la mañana de este martes a este panel virtual promovido desde la Asociación para una Sociedad Más Justa, en conjunto también con diferentes organizaciones, incluyendo las organizaciones que conforman la plataforma ciudadana Transformemos Honduras. Muchas gracias por estar con nosotros en este panel virtual Vacunas Abiertas, la transparencia en la ruta de la vacuna de COVID-19. Todos estamos conscientes de cómo uno de los acontecimientos que son claves para la reactivación de la economía hondureña, para la apertura de las escuelas en nuestro país y desde luego para normalizar el sistema de salud en Honduras es la llegada de las vacunas contra COVID-19. Por tanto, no se puede dejar de analizar la importancia de la transparencia en la ruta de la vacuna. En ese sentido, el capítulo en Honduras de Transparencia Internacional busca promover mediante una iniciativa como esta, como este panel virtual, todo lo necesario para que la ciudadanía, para que la población hondureña conozca toda la información relevante sobre la inmunización, la planificación y desde luego el manejo de los recursos públicos en torno a la llegada de la vacuna de COVID-19. Precisamente para introducirnos sobre ese tema y dar la apertura a este panel virtual, presento a continuación al director ejecutivo de la Asociación para una Sociedad Más Justa, don Carlos Hernández. Hola a todos. Okay, perdón. Un gusto saludarles, un placer estar con ustedes. Agradecemos la asistencia a este foro, un tema tan importante como es la vacuna. Las últimas semanas hemos estado en el país discutiendo mucho sobre las decisiones que se tomaron, las que se han tomado, las que no se han tomado, pero también observando lo que pasa en el mundo y en nuestra región respecto a las vacunas, desde ASJ, pero también desde nuestro movimiento global estamos dando seguimiento al tema de vacunas en el mundo y en la región. Lamentablemente, hemos estado viendo una serie de denuncias en distintos países y sin duda alguna Honduras, con los antecedentes que tenemos, es normal que estamos no solamente cuestionando la falta de decisión oportuna para adquirir la vacuna, sino también que debemos de prepararnos para reducir al máximo los riesgos de corrupción. Creo que este es un tema de justicia, es un tema de equidad en un momento crucial donde ha sido y ha quedado evidenciado la vulnerabilidad de nuestro sistema sanitario. Hoy más que nunca demanda que los ciudadanos nos preparemos para que podamos asumir nuestro rol de veedores sociales y sin duda alguna organizaciones de la sociedad civil como nosotros, ASJ, pero también otras organizaciones de la sociedad civil, movimientos ciudadanos, podamos tener los ojos muy abiertos con el conocimiento obviamente adecuado para garantizar que en primer lugar nuestros médicos, enfermeras, personal de primera línea puedan ser los primeros tal y como está diseñado en la norma, que podamos denunciar también cualquier intención de políticos o gente de poder que quiere cruzar la línea y quiere adelantarse a eso, y es que podamos garantizar el acceso, ojalá, universal de la vacuna. Así es que es un tema muy importante para nosotros. En los próximos días también estaremos lanzando ya un micrositio sobre este tema de vacunas que nos va a permitir a la sociedad hondureña poder tener información de todo lo que está pasando sobre el tema de vacunas en el país en un solo sitio para que podamos estar informados. Recordemos que la información nos da poder y eso es justamente lo que queremos, que podamos empoderarnos, que toda la ciudadanía pueda empoderarse y que podamos continuar con beligerancia, con objetividad, actuando como buenos ciudadanos y vigilando que el uso de nuestros recursos, que sin duda alguna son escasos en un momento tan difícil que está viviendo el país, puedan hacerse de manera eficiente. Así es que les agradecemos a todos su presencia. Tenemos
es un panel de profesionales que han venido estudiando en las últimas semanas, meses, este tema, y sin duda alguna nos darán aportes que serán muy, muy importantes para este debate. Animamos a los medios de comunicación, a la sociedad civil y a todos los hondureños a que con conocimiento adecuado podamos, insisto, ser muy activos en garantizar la efectividad de nuestros recursos y obviamente de la vacuna. Gracias a todos. Muchas gracias, don Carlos Hernández, el director ejecutivo de la Asociación para una Sociedad Más Justa. Y claramente él lo mencionaba, precisamente dos momentos importantes que tendremos la mañana de este martes. Por un lado, la presentación de este micrositio, que más adelantito vamos a ver los detalles, y es información tan importante que pone a disposición de la población en general, de los medios de comunicación que sabemos están siguiendo también con detalle esta transmisión en vivo que se realiza de manera simultánea en la página en Facebook de Transformemos Honduras y de la Asociación para una Sociedad Más Justa. Así que muy atentos también a los colegas de los medios de comunicación, pero también a la población en general, para que siga con detalle la presentación de ese micrositio, así como este panel de expertos que tendremos esta mañana, expertos en epidemiología, en salud pública y transparencia, que precisamente compartirán sus valoraciones con el objetivo de analizar cuáles son los retos del país para que se lleve a cabo un proceso de vacunación que sea efectivo, que sea transparente, de amplia cobertura y, lo más importante, que priorice el acceso a la población en primera línea de riesgo. Pero antes, para ponernos en contexto de cuál es la situación en el sistema sanitario del país, y más importante aún para que iniciemos esta jornada con una invocación a Dios, les presento a continuación a la directora del sector social de la ASJ, la doctora Blanca Munguía. Adelante, Blanquita. Buenos días para todas. Es un gusto estar con ustedes. Les invito a que con reverencia entremos a la presencia del Creador. Oramos. Gracias, Dios, y con gratitud por un nuevo día que nos has regalado, que nos das vida. Gracias por que estás con nosotros. Queremos poner en tu presencia y rogarte por la salud de los que sufren enfermedades de COVID y cualquier otro tipo de enfermedad, que están agobiados, para que tú seas con ellos y la paz en su interior y la salud llegue a sus vidas. Por consuelo, por aquellos que han perdido seres queridos y sufren esa pérdida, que cada día son más, que seas tú el confort en sus corazones, que los tomadores de decisión en nuestro país puedan tomarlas y abordar las decisiones con sabiduría, con justicia, con inteligencia, con gobernanza, con integralidad, que sean efectivas. Protección y cuidado, Señor, rogamos por los que están en el sistema de salud, el personal de salud que está al frente, que puedan, con el cuidado debido, atender la multicrisis que el sistema sanitario tiene. Por este foro que pueda ser una oportunidad, que seamos agentes de cambio, luz en la oscuridad, que este mensaje pueda llegar y logremos incidir en los entes gubernamentales, tomadores de decisión, responsables de conducir este país por toda nuestra nación Honduras. Ayúdanos, Padre, para buscar tu rostro. Confiamos en ti, ayúdanos a seguir adelante. Confiamos que tú nos ayudarás y que nuestras acciones generarán frutos verdaderos para el bien de nuestra Honduras, de nuestra población, de los necesitados. Alzamos y clamamos por ellos. En nombre del Señor Jesús. Amén. Cuán importante es reflexionar y conocer cómo estamos en nuestro país. Un panorama triste, gris, sombrío, tenemos hoy en el mundo, pero también en Honduras. Datos oficiales se revelan 165,000 casos COVID confirmados a la fecha, 64,678 recuperados, 3,996 fallecidos. Datos oficiales, pero no reales.
Sin duda, los reales superan estos datos. El sistema de salud, por décadas, abandonado y olvidado, no priorizado, saqueado, sin visión, sin estrategia, ni integralidad de acción ni articulación. Una Secretaría de Salud con una rectoría muy débil, casi inexistente, hace que hoy haya mucha preocupación, mucha aflicción, mucho dolor y mucha desesperanza en la población hondureña. No hay espacios con condiciones adecuadas para recibir atención médica digna. El personal de salud está cansado. Clama por equipo de bioseguridad y mejores condiciones para dar una respuesta. Muchos hondureños están muriendo cada día por COVID, pero también por otro tipo de enfermedades. ¿Qué está pasando en Honduras? Nos preguntamos. ¿Qué está haciendo el gobierno y los tomadores de decisión? ¿Qué pasa con el presupuesto? ¿Y las vacunas vienen o no? ¿Por qué no llegan a Honduras? Todas estas preguntas tenemos en el país sin respuestas. Pero no quiero terminar solo diciendo cosas negativas. Tenemos que seguir luchando, proclamando, trabajando y alzando la voz para que los tomadores de acciones sean verdaderas, acertadas y de bien para los hondureños y las hondureñas. Por eso, hoy desde ASJ desarrollamos este foro virtual con expertos panelistas que nos ayudarán a conocer, a educarnos, a documentar sobre el accionar en Honduras, las vacunas y todo lo que conlleva. Con este preámbulo, preparémonos para escuchar a nuestros panelistas, a quienes les agradecemos esta gran oportunidad. Gracias. Muchísimas gracias a la doctora Blanca Munguía, precisamente para ponernos en contexto sobre la situación del sistema sanitario en nuestro país. Y así como se los adelantábamos hace unos minutos, vamos a conocer hoy mediante este panel virtual la presentación oficial del micrositio Vacunas Abiertas. Vacunas Abiertas es una iniciativa mediante la cual se busca darle seguimiento a los procesos de compra e inmunización contra COVID-19 en Honduras. Este micrositio que vamos a conocer en unos minutos recoge todos los datos sobre los mecanismos de compra utilizados por el Estado hondureño, ya sean a través de la Secretaría de Estado en los despachos de salud y también como parte de los esfuerzos que están siendo desarrollados por el Instituto Hondureño de Seguridad Social para la adquisición, para el almacenaje, la distribución y la aplicación de la vacuna contra COVID-19. Para conocer con detalle qué es lo que nos ofrece este micrositio Vacunas Abiertas, a continuación presento al coordinador de Revistazo de la Asociación para una Sociedad Más Justa, Jorge Cuello. Jorge, buenos días. Gracias, Jessica. Buenos días a todos. Pues un gusto estar aquí con ustedes y compartiendo pues esto que ya bien explicaba Jessica, lo que es Vacunas Abiertas. Y bien, pues Revistazo no se queda atrás, siempre ha estado creando este tipo de plataformas. Ya ustedes han conocido o si no lo conocen, los invito a empresas abiertas, medicamentos abiertos, en fin, ¿verdad? Un buen número ya de plataformas que hemos creado para transparentar, para monitorear, para darle seguimiento a cada uno de estos procesos. En este caso, pues también colaboramos junto al equipo de ASJ en crear y poder ir actualizando en el tiempo este micrositio que vamos a ver a continuación, el cual les voy a dar un tour algo rápido. Ok, aquí podemos ver, esta es la página oficial de revistazo.com y en la página de Revistazo ya hay un vínculo creado directo para vacunas abiertas, ¿verdad? Podemos encontrarlo en diferentes lugares. Una vez cliqueando acá, pues nos da acceso a lo que estábamos explicando al principio, ¿verdad? Lo que es vacunas abiertas, transparencia en la ruta de la vacuna del COVID. Entonces, cómo darle seguimiento a cada uno o monitorear cada una de estas actualizaciones, qué cantidad de vacunas vienen, para qué ciudad, para qué personas o para qué población están destinadas. Entonces, en este sitio
esta es la idea, encontrar toda esta información de forma actualizada. Podemos encontrar, como vemos en la primera viñeta, lo que son las vacunas, todos esos lotes que están por llegar, y lo hemos titulado incluso con nombres bastante fáciles para entender, como lote de vacunas por llegar. Este lote, pues uno va a corresponder al Seguro Social, ¿verdad? Con 204,000 dosis de 1.400.000 datos que hemos obtenido de los planes de estas instituciones. La fecha estimada, el mayo 21, hasta ahora, ¿verdad? Es lo que tenemos actualizado. Población va a ser personal de salud, primera línea, público y privado, trabajadores esenciales afiliados al Seguro Social en este caso. La marca, pues ya podemos ver ahí, AstraZeneca. Las ciudades en este caso, nosotros aquí podríamos tener para otros lotes que vayan llegando, ya dividido por ciudad, ¿verdad? ¿Qué va a ser para San Pedro Sula, para Tegucigalpa, Choluteca, etcétera? Y la cantidad de dosis que se va a ir distribuyendo. Entonces, hasta ahora es a nivel nacional 204,000 dosis. Luego tenemos un resumen de lo que son los lotes de vacunas ya en Honduras. Ya los tenemos en el país. Hasta ahora, pues, 0 dosis no hay, pues todo esto está vacío, pero todo esto se va a ir actualizando en el tiempo. Vamos a ir creando todavía un poco más de gráficas, de infografías para que la gente vaya entendiendo de mejor forma a qué hora llega a su ciudad, para quiénes va destinado, etcétera. Entonces, y por último, en esta primera fase, el detalle de todas las vacunas que ya están, ¿verdad? Aquí ya es un poco más desagregada la información, como el lote 1, no recibido aún, la fecha de llegada, la dosis, cuál es el grupo, la ciudad, todo lo que le mencionaba anteriormente. Vamos a encontrarlo detallado aquí con lote 1, lote 2, lote 3, todos los que vayan llegando a Honduras. También una viñeta de un universo de vacunas, donde podríamos ver que esa cantidad nosotros lo hemos llamado de dosis asegurada, ¿verdad? Lo que viene por institución, como el Seguro Social, como la Secretaría de Salud, y en este caso, pues el dato que tenemos hasta ahora es 1.400.000 sobre el Seguro Social y 496.800 sobre CESAL. Entonces, ¿cuáles van a ser el número de personas con vacunación asegurada? Pues van a ser 700.000, conociendo de que cada persona va a ocupar 2 dosis, ¿verdad? La población elegible para vacunación, entonces una gráfica de con lo que se encuentra ahorita del 16.59% sería la vacunación para estas personas que ya están aseguradas, ¿verdad? Que serían las personas, personal médico, personales esenciales, ¿verdad? Como los guardias, enfermeros, todo lo que está en salud. Y pues todo esto en gris va a significar lo que todavía resta de esos 5.717.985 personas que son elegibles, ¿verdad? Entonces, Honduras tiene una población más grande, son alrededor de casi 10 millones, pero que entiendo de que aquí, pues, niños y menores de 18 años no están en esta población elegible. También podemos contar con documentos que también irán actualizándose a medida de que vayamos conociendo, por ejemplo, el plan de vacunas del Seguro Social, plan nacional de vacunación de la Secretaría de Salud, algunos decretos, ¿verdad?, contra la vacuna gratuita, reformas a este decreto, cartas, ¿verdad?, que llegan en este caso al Seguro Social, algunos documentos internacionales que también son de mucha utilidad para que este sitio pueda estar nutriéndose. Notas de prensa que vamos a tenerlo en unos instantes, los diferentes foros o webinars que se vayan dando en el transcurso de todo este proceso. Por ejemplo, en este caso ya está en vivo el foro que estamos teniendo en este momento. Entonces, se va a poder seguir por acá, va a haber documentos, puede seguir un universo de vacunas y puede seguir esos lotes que van entrando, esos lotes que ya están en Honduras y cuáles fueron esos detalles, ¿verdad? ¿Qué secretaría, qué cantidad, para qué poblaciones, etcétera? Entonces, prometemos pues un sitio todavía aún más dinámico. A medida que vaya creciendo o vayan llegando los lotes, pues vamos a tener más gráficas, más cuestiones que mostrar.
y estén bastante pendientes. La dirección, pues pueden entrar por revistazo.com, pueden entrar por asjhonduras.com o directamente revistazo.com, vacunas abiertas, pleca vacunas abiertas, y tendrían el sitio. El sitio ya está al aire, ya pueden ir conociendo y teniéndolo ahí en sus favoritos para que el día de mañana pues ya puedan ir dándole seguimiento a lo que es el proceso, el monitoreo de la llegada de las vacunas y dónde se están colocando cada una de estas. Gracias, Jessica. Muchas gracias a Jorge Cuello, es el coordinador de revistazo.com, de la Asociación para una Sociedad Más Justa, y así como Jorge lo mencionaba, sin lugar a dudas, Vacunas Abiertas es una herramienta interactiva que se convierte en una fuente de información vital para los hondureños en estos momentos, precisamente para eso, para seguir la ruta de la transparencia en el manejo de la vacuna contra COVID-19. Y precisamente eso nos da paso a poder iniciar el panel Eficiencia, Eficacia y Transparencia en la ruta de la vacuna de COVID-19. Para las personas que nos están viendo a través de esta transmisión en vivo mediante Facebook Live, les queremos anunciar que habrá un espacio de preguntas y respuestas que vamos a habilitar posterior al panel, y ustedes pueden dejar sus interrogantes a través de sus comentarios en la sección de comentarios. Como también tenemos espectadores que están aquí en estos momentos en nuestra sala en Zoom, a través del chat también ustedes pueden dejar sus preguntas o sus comentarios a cualquiera de los expertos que nos acompañan esta mañana. Y es que definitivamente tenemos hoy un panel de lujo. Para conformar este panel virtual nos acompaña este día la doctora Reina Durón. Ella es neuróloga y epileptóloga hondureña en ejercicio y una investigadora activa. Ella realizó su trabajo postdoctoral en la Universidad de California de Los Ángeles. La doctora Durón continúa hoy en día trabajando con investigadores de varias universidades, tanto en Estados Unidos y en el consorcio GENES, que involucra a investigadores de epilepsia de países como México, Honduras, El Salvador, Brasil, Perú, España y Japón. A nivel local, la doctora Durón es la directora de investigación de la Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC, y junto con otros colegas, ella continúa desarrollando proyectos de investigación en diferentes campos, entre ellos la neurología, la neurogenética, la neuroepidemiología y antropología médica. Un gusto que nos acompañe la doctora Reina Durón esta mañana. También está con nosotros la doctora Rutilia Calderón Padilla. Ella es médico epidemióloga, posee un doctorado en ciencias sociales, es profesora universitaria e investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras con una experiencia de más de 36 años. Es la ex vicerrectora académica de la máxima casa de estudios en nuestro país y fungió también como asesora internacional de la Organización Mundial de la Salud, OMS-OPS, para Venezuela y las Antillas Holandesas. Del periodo del 2002 al 2006, la doctora Rutilia Calderón fue miembro de la Junta Directiva del Colegio Médico de Honduras y también la exministra de Educación en nuestro país. Gracias por acompañarnos, doctora Rutilia Calderón. Se suma también a este panel de expertos el señor Eduardo Bojorquez. Él es director ejecutivo de Transparencia Mexicana, conocido por concebir e impulsar la iniciativa 3 de 3, precisamente una iniciativa que en estos momentos estamos replicando en nuestro país. El señor Eduardo Bojorquez es especialista en temas de gobierno y parlamento abierto, es integrante del grupo de trabajo en vacunas y tratamientos de transparencia internacional. Él posee una licenciatura en ciencia política y administración pública por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México y tiene estudios de maestría en estudios del desarrollo por la Universidad de Cambridge en Inglaterra. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Es un honor a nuestro buen amigo Eduardo Bojorquez que nos acompañe esta mañana.
Y también tenemos expertos nacionales conformando el panel de este día. Nos acompaña el doctor Lester Ramírez. El doctor Lester Ramírez es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Posee una especialización en negocios internacionales en la Universidad Real de los Países Bajos. Es actualmente el director de Gobernanza y Transparencia de la Asociación para una Sociedad Más Justa, el capítulo en Honduras de Transparencia Internacional. Ha sido consultor, experto en políticas públicas y desarrollo, con varios proyectos de cooperación internacional, gobierno y sociedad civil, y ha sido catedrático también en varias universidades en Honduras. Qué gusto que nos acompañe el doctor Lester Ramírez también la mañana de este martes. A todos, gracias por acompañarnos. Y precisamente para iniciar, les quiero apuntar a cada uno de nuestros panelistas que tendrán un tiempo de 8 minutos para que puedan hacer sus valoraciones y su exposición luego de este contexto que nos presentó inicialmente la doctora Blanca Munguía y esta información que ya desde estos momentos estamos teniendo a nuestra disposición mediante el micrositio de Vacunas Abiertas. Yo espero no tenerlos que presionar con el tiempo, que nos apeguemos a esos 8 minutos y escuchamos en primera instancia al director de Transparencia Mexicana, Eduardo Bojorquez. Muchísimas gracias, Jessica. Gracias a todos por la invitación. En apego al tiempo, nos saludaré a todos los amigos, queridos y colegas que nos acompañan. Hacia noviembre del año pasado, Transparencia Internacional decidió aprobar una resolución para poner atención especial al tema de la vacuna y el tratamiento. Y ahí centro el primer comentario. Escuchando a Jorge con mucha atención y viendo la plataforma que el día de hoy se presenta, creo que la conversación pública sobre el tema de cómo estamos enfrentando la pandemia en cada uno de los países se concentra especialmente en el tema de las vacunas, pero creo que muy pronto, más de lo que nos imaginamos y seguramente los expertos médicos alrededor del panel lo van a enfatizar, habrá también que seguirle la ruta a los tratamientos que empiezan a ser temas importantes o algunos insumos para los tratamientos. Pongo la crisis que tuvo la Ciudad de México en términos del abasto de oxígeno, que fue una crisis que puso en riesgo la atención de la pandemia. Este es el primer punto que quisiera compartir con ustedes. Ojalá empecemos a hablar de vacunas y tratamientos, porque son asuntos de carácter sistemático y continuo que no solamente vamos a enfrentar en 2021, sino en los años por venir. Después tomo con muchísimo interés el tema que le da nombre al panel, que es el tema de la ruta de la vacuna. Y creo que estamos hablando de un proceso complejo que va desde el desarrollo mismo de la vacuna, y ahí hay mucho que tendremos que hablar en el futuro sobre transparencia, cómo se condujeron las instituciones académicas, cómo se condujeron las empresas en términos de la investigación y desarrollo de la vacuna. Hay una amplia conversación global sobre el tema. Pongo solamente un ejemplo que tiene que ver con la vacuna a la que Jorge hacía referencia para el caso hondureño, la famosa vacuna de Oxford, que originalmente se iba a hacer sin lucro para la Universidad de Oxford. Ya hay una notificación de la universidad en la que se ajustan los planes y ya se convierte en un tema de una vacuna propietaria con temas de propiedad intelectual y otros como todas las demás. Dejó de ser un bien público propuesto por una universidad para convertirse en una vacuna como el resto. Creo que ahí hay mucho que tendremos que platicar en el futuro. No es el momento de hacerlo, pero creo que es un tema en la agenda. Otro asunto importante tiene que ver con lo que ya se ha mencionado, que es el seguimiento de los recursos públicos. Y enfatizo algo, además de celebrar la plataforma que se lanza el día de hoy, Jorge, Carlos, que creo que es muy importante. Enfatizo aquí que por primera vez en la historia del mundo tenemos varias modalidades de contratación operando simultáneamente. Algunas que se rigen por las leyes nacionales, otras que se dan a través de instrumentos de cooperación internacional como COVAX, algunas compras que se dan directamente en la negociación entre países. Algunos países negocian directamente con China o con Rusia y no van al mercado, digamos, a buscar las vacunas. Entonces estamos enfrentando por primera vez una modalidad de contratación muy variada. Y eso significa, para fines prácticos, niveles de información pública desiguales. Naciones Unidas, por ejemplo, no se rige por los mismos estándares
de acceso a la información pública que El Salvador, que Honduras, que México. Está por debajo de esos niveles de acceso a la información. Por lo tanto, el fondo COVAX tiene muchas reservas respecto a lo que puede informar a la opinión pública global. En el caso de los otros instrumentos, como los fondos de vacunas que administra, los fondos de compra de medicamentos que administra UNOPS, hay también un nivel de transparencia diferente al de los países. ¿Y qué decir de las compras entre gobiernos, ¿no? Por tratarse de negociaciones que se rigen por modelos diplomáticos, están sujetos a un nivel de transparencia mucho menor que la contratación pública habitual. Lo que quiero aquí señalar rápidamente es que hay un tema alrededor de la contratación pública que es muy distinto a lo que hemos enfrentado en el pasado y que requiere una estrategia diferenciada para organismos multilaterales, para organismos nacionales. Tema 3 de la ruta, el financiamiento. Los recursos para poder contratar las vacunas en el mundo vienen de distintas fuentes también. En algunos casos, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional ha abierto líneas de crédito para que se pueda enfrentar la emergencia sanitaria y sus consecuencias sociales y económicas. En otros casos son recursos fiscales de los países. En otros casos dependeremos de recursos de la banca de desarrollo. Y rastrear el dinero cuando tiene tantos orígenes distintos es un asunto complicado, ¿no? Ya tenemos de los dos lados un problema de seguimiento, del lado de quien financia y del lado de quien compra en nombre, en el caso de Honduras, del Estado hondureño o del Estado mexicano o del Estado argentino. Finalmente hay otro punto que yo creo que vale la pena destacar y que creo que es parte de esta agenda y ha sido tal vez la controversia más notable en este momento. Los programas de vacunación no son realmente claros. Pueden ser transparentes, pero no son claros. En muchos países han surgido dudas y dudas importantes sobre cómo se va dando el orden de prelación y si se están cumpliendo estos protocolos al momento de aplicar la vacuna. No me quiero alargar aquí, pero este es el famoso tema de las vacunas VIP en Argentina, ¿no? De las personas que se saltaron la fila siendo servidores públicos en Perú, que está siendo objeto de controversia, incluso en Suecia, en Dinamarca, en países donde no esperaríamos que estos temas fueran objeto de controversia. Hay servidores públicos que están aprovechando su posición relativa para inmunizarse antes que otros, de acuerdo con los protocolos y los programas de vacunación, deberían de tener acceso a la vacuna. Cierro para respetar los 8 minutos con el siguiente y último punto de una agenda que es mucho más amplia, pero que he tratado de compactar en sus principales trazos alrededor de este tema. Países como México, como Honduras, países que enfrentamos al crimen organizado de manera sistemática y continua, tenemos que tener claridad enorme de que se van a abrir muy pronto mercados alternos o mercados negros para la distribución de vacunas y tratamientos. En cuanto entre, y yo creo que ya entró, ya hay indicios de que está siendo así, el crimen organizado al tema de las vacunas y de los tratamientos, vamos a ver distorsiones de mercado muy importantes y sobre todo la operación de mercados alternos o paralelos, en algunos casos completamente ilegales, en otros casos no. El ejemplo más sencillo que me viene a la mente es, digamos, tiene que ver con redes ya de turismo global que están utilizando Dubái, por ejemplo, como destino para que se puedan inmunizar antes algunas personas. Aquí tenemos que tener mucho cuidado. Estos mercados alternos van a distorsionar el precio de las vacunas y los tratamientos y seguramente van a generar condiciones de violencia en la distribución de estos bienes a lo largo y ancho de los territorios. Cierro diciendo que por fortuna, la gran diferencia de este momento es que hay una sociedad civil activa, global, que está informada, que está compartiendo información entre países, que está viendo estos temas con una perspectiva integral y que seguramente va a ir dando cuenta no solo de lo que ocurra, sino que, y tal vez sea lo más importante, por lo menos para nosotros en Transparencia Internacional, adelantarnos a los temas que vienen. En el tema de las vacunas, llegar a hacer un postmortem no es suficiente. Tenemos que adelantarnos a lo que va a ir ocurriendo y lo que en este momento es trágico, Jessica, que es que las vacunas no están llegando a Honduras, es también una oportunidad para adelantarse y para hacer las cosas ejemplarmente y me dará mucho gusto que este panel y otros aliados que seguramente están fuera
de este panel, lo hagan en Honduras. Aprendan de lo que no ha funcionado en los países que ya recibimos las primeras dosis y traten de aplicarlo a la brevedad posible. No necesitamos otro informe que confirme que aquí las cosas salieron mal. Necesitamos evitar que las cosas vuelvan a salir mal, porque este es un tema de derechos humanos y de la salud y vida de las personas que habitan nuestros países. Muchísimas gracias, Jessica. Al contrario, gracias a usted, Eduardo. Varias consultas que han entrado a través del Facebook Live. Vamos, sin embargo, a esperar que culmine esta etapa del panel para escuchar a cada uno de los panelistas y luego atender estas interrogantes que desde ya estamos tomando nota. Rápidamente, escuchamos a continuación a la directora de investigación de la Universidad Tecnológica Centroamericana en Honduras, UNITEC, y también coordinadora del Consorcio de Investigadores COVID Honduras, la doctora Reina Durón. 8 minutos a partir de este momento, doctora. Muy bien, muchas gracias por la invitación y a la audiencia. Voy a agregar al contexto epidemiológico en seguimiento a lo que el panelista anterior nos acaba de contar. Y quiero decirles que hay el Observatorio de Investigadores COVID tiene algunos estudios sobre vacunas, sobre la percepción de la población y trabajo conjunto con el Observatorio de UNITEC. Voy a mostrar un contexto estadístico que es importante. Permítanme compartir con ustedes. Sí. Muy bien. Aunque Honduras no tiene una estadística totalmente confiable, aún los números disponibles nos indican que estamos en una situación realmente alarmante. Esto lo pueden ustedes consultar en el panel, el observatorio, pero si ven las líneas azules, esto representa el número de personas a quienes se le ha confirmado COVID mediante PCR en tiempo real durante el año 2021, 39.538 casos. Y llamo su atención a la línea amarilla que representa al número de esas personas que están en una condición grave. De esas, la línea clara, la línea verde claro que ven abajo, son las personas que están en cuidados intensivos. Y si ustedes ven arriba los números de 278 graves que hay en el día, solo 45 tienen acceso a cuidados intensivos. Eso significa que más graves, menos capacidad de atenderlos de la forma de vida, y esto ya es un mal signo del estado del sistema de salud en el país. Y también pues enfatiza la importancia de la prevención. La vacuna es una de las medidas muy importantes para el control de la pandemia, aunque va junto a las demás medidas de mitigación, no es la única. Entonces, la estadística nos va indicando cómo las tasas de afectados por cada 100,000 habitantes van aumentando en diferentes departamentos, ya casi van ellos superando las medias y vemos cómo algunas zonas tienen más prioridad. Esto también debe considerarse a la hora de la vacunación, porque donde tenemos más proporción de personas afectadas ameritaría una vacunación más pronta. Esto es sobre la tasa de mortalidad, igual debe considerarse a la hora de los análisis, porque de cada 100 personas que sabemos que tienen COVID, 2 a 3 están falleciendo. Esa es la tasa de letalidad. Y muy importante reconocer que si en el país hay 165,000 casos detectados solo por PCR y hay al menos 5 a 10 que están asintomáticos o que no están diagnosticados por cada uno de ellos, Honduras ya tiene aproximadamente el 10% de la población, 1 millón de personas afectadas, ¿verdad? Entonces estamos en una situación alarmante, y cuando uno ve lo que pasa cuando no se hace la contención necesaria, preocupa más. Esta es una comparación de países que comenzaron viviendo la pandemia a varias olas. En el caso de el Reino Unido, cómo fue subiendo como varias olas, pero baja la estadística de casos cuando
se introduce la vacunación. Igual a su derecha pueden ver el caso de Estados Unidos, ¿verdad? Con picos en el último trimestre del año pasado, y luego se introduce la vacuna y se empieza a ver una reducción en el número de casos. Obviamente esas son estadísticas un poco más confiables que las del país, pero siempre nos muestra la tendencia. Costa Rica, más cerca, aquí en Centroamérica, igual se nota ya una reducción después de la vacunación, con menos casos detectados hace aproximadamente un mes. Y luego Honduras, Honduras es un caso preocupante, ¿no? Vemos, no hay vacuna y los casos siguen en aumento, sobre todo porque no se hace contención, no hay mitigación, falta una coordinación para la aplicación de las medidas de salud pública, que son nuestra primera arma y más eficiente arma contra el COVID. Ahora, con los compañeros del Observatorio COVID, se hizo este estudio preguntando a la población si estuviera la vacuna disponible, si se la pondrían. Estamos haciendo monitoreo mensual para ver la tendencia. 65% dice que sí, 35% que no o que no sabe. Y esto tiene que ver con el nivel de desinformación, ¿verdad? La influencia de teorías de conspiración, etcétera. Así que un plan de vacunación debe incluir una campaña masiva de educación sobre qué es la vacuna, qué efectos y qué se puede esperar, y el hecho de que no es la única medida que tenemos que aplicar. Y esto es una representación de la misma estadística de si se la pondrían la vacuna o no. Varía en diferentes departamentos. Como vemos, hay algunos que tienen menos confianza. Eso también debe ser valorado a la hora de planificar una campaña de vacunación. Sin embargo, cuando se le pregunta a los ciudadanos a quiénes debe vacunarse primero, se ve esa conciencia de que hay prioridad, ¿verdad? Y ojalá que no solo los ciudadanos, sino que los tomadores de decisiones y quienes van a manejar las vacunas respeten esto. El personal de salud debe ser cubierto en primer lugar, igual que otras poblaciones de alto riesgo, vulnerables, adultos mayores, está en discusión el tema de cuándo vacunar a los niños, pero pronto vamos a tener información de otros estudios que nos van a dar luces sobre ello. Que sea voluntaria o obligatoria, 67% dice que voluntaria. Y bueno, ¿cómo se siente el personal de salud? No solo son las vacunas, hay otras cosas que no se pueden resolver con esa inyección, y es la estrategia en general. Llamó la atención que el personal de salud en Honduras está muy afectado en su salud mental, con depresión, ansiedad y con un índice de desconfianza en la estrategia contra la pandemia muy alto. Así que tiene que haber una alta comunicación con el sector salud. Las vacunas que se vayan a aplicar, pues obviamente por la capacidad de red de frío que tiene el país, pues se debe incluir vacunas que se puedan almacenar entre 2 a 8 grados. Y ahí hay una comparación, no lo voy a leer, pero esto es parte de la planificación. Muy difícil que podamos manejar vacunas que se almacenan a menos 70 grados, por ejemplo. Este es el caso de la vacuna de Pfizer. Probablemente sea posible solo en ciudades donde estén esos freezers especiales. Esto de la vacunación tiene que ir obligatoriamente a la par de un fortalecimiento del sistema de salud pública, y ahí hay varias estrategias. Ustedes pueden revisarlas en la página del observatorio, en la página de UNITEC. Y este es un plan nacional en el cual, insistimos, se debe continuar trabajando, porque si estamos esperando que solo la vacuna resuelva el problema, estamos teniendo un enfoque equivocado. Esto en relación a lo que se decía sobre este reto, si la salud pública o el libre comercio, ¿verdad? Durante la pandemia hemos vivido esto, de que si hay que abrir la economía o si hay que cuidar la salud de la población. A veces una falsa dicotomía, las dos cosas son importantes, pero en el caso de las vacunas,
las vacunas deben ser para todos. Y termino aquí con este ejemplo para que lo comentemos. El doctor Albert Sabin, quien fue el principal líder, diseñador de la vacuna contra la polio en 1956, no patentó la vacuna. Y según la revista Forbes, estas personas, el doctor Sabin y su equipo, dejaron de ganar $7 billones en ganancias por no haberla patentado. Entonces, ¿qué va a primar en el mundo? ¿La salud pública, la salud de la humanidad o el libre comercio o la empresa? Entonces, solo decir que para que sea eficiente hay que vacunar al 70% de la población, significa 6.5 millones de hondureños. Eso evitaría la muerte de 130,000 personas si calculamos el 2% aquel de letalidad. Y si nos vamos a tardar 2 años, se requiere vacunar al menos 8,200 personas al día. Y tiene que vacunarse a toda la población. Vacunar por poquitos o solo a un sector no nos va a servir. Y la negligencia en esto puede incluso rayar en un delito de lesa humanidad. Así que nuestra propuesta es que haya transparencia en esas negociaciones, que haya gestión bajo estricta vigilancia técnico-científica. Hacer un seguimiento científico post-vacunación es importante. Nosotros como observatorio en UNITEC lo vamos a hacer. Debe haber control sobre los centros de vacunación para combatir ese mercado negro, la especulación y la acaparación por sectores interesados. Y debe haber priorización, equidad, honestidad. El plan de vacunación tiene que ser justo y la vacuna tiene que ser para todos en Honduras. Muchas gracias, muchísimas gracias a la doctora Reina Durón, directora de investigación de UNITEC. Escuchamos rápidamente a la doctora Rutilia Calderón, especialista en epidemiología en nuestro país. Doctora Rutilia, 8 minutos. Buen día a todos y todas, y qué afortunada, ¿verdad?, que me corresponde participar en el panel después de las excelentes participaciones del señor Eduardo Bojorquez y de la doctora Reina Durón. Ambos, pues, creo que nos han dado bastantes elementos, no solo de contexto, sino orientados también al qué hacer, ¿verdad? Porque lo decía el señor Eduardo, un aspecto, digámoslo así, positivo de que no hayan llegado las vacunas debería de ser estar aprendiendo tanto las buenas prácticas como las malas prácticas que se están dando en países que ya las recibieron, ¿verdad? Y en eso, pues, el sitio web que nos acaban de presentar puede ser una gran contribución. Y me atrevo a dar esa sugerencia, ¿verdad? De que se fueran publicando también buenas prácticas, que las hay, en términos de calidad, en términos de transparencia. Por ejemplo, si entramos al Plan Nacional de Vacunación de Colombia, usted aprieta un clic y se busca, y ahí le aparece cuándo se le van a poner la vacuna, a dónde se la va. Entonces hicieron un enlace con el censo poblacional, nosotros lo tenemos nuevo, recién hecho. Entonces sería una buena práctica, ¿verdad?, que disminuiría, creo yo, sensiblemente estas dudas. ¿Será que me toca vacunarme? ¿Me iré a vacunar alguna vez? ¿Dónde? ¿Cuándo? Etcétera. Entonces, por ejemplo, pongo esta buena práctica de Colombia, ustedes ingresan y, bueno, busca a la persona su nombre y ahí le aparece toda la información relacionada con su vacunación. De tal manera que ese tema de la transparencia es fundamental. Lo otro es que en salud pública, y esto por el mismo título de nuestro panel, existe un concepto englobador que es el de la calidad de la vacuna, porque no solo es un tema de eficiencia y de eficacia, es un tema de seguridad, es un tema de la efectividad misma de la vacuna, ¿verdad? Entonces son 4 o 5 indicadores que se engloban en ese gran índice de calidad
que es al cual deberíamos de estar apuntando y que toca toda la cadena, ¿verdad? Desde la decisión de qué es lo que va a llegar al país, cómo va a llegar, cómo se va a recibir, cómo se va a distribuir, cómo se va a utilizar y lo que apuntaba la doctora Durón, cómo se va a hacer seguimiento. Al aspecto. Entonces, sí creo que deberíamos también agregar, si se quiere, esos otros indicadores de efectividad y seguridad, que son tan importantes como la eficiencia y la eficacia de las vacunas. Coincido plenamente con que como sociedad civil, nuestro eje de acción debe de estar en la vacuna, en este caso, como un bien público y no como un bien mercantil, ¿verdad? Y que las acciones de la sociedad civil organizada estén orientadas también a posicionar este eje de la vacuna como un bien público. Y si miramos antecedentes, nos acaba de presentar la doctora Durón el de la polio, pero si miramos a otras vacunas que ya están en el país hace muchos años, sarampión, tosferina, paperas o parotiditis, etc. Esta controversia quizás nunca se había presentado con tanta fuerza como en este momento, ¿verdad? Parecía como no necesario el debate, pero en este momento, cuando no tenemos un doctor Sabin que renunció a las ganancias, no patentó, sino que más bien hay un conflicto fuerte incluso entre estos dos aspectos, ¿verdad? ¿Es un bien público o es un bien mercantil? Creo que la opción de la sociedad civil organizada debe ser muy clara y todas sus acciones de incidencia deben de estar orientadas por este eje de la vacuna como bien público y social. Otro punto relevante es que ya lo han planteado, seguimos con un gran vacío de país y es que no solo no tenemos un verdadero plan nacional, ¿verdad? Yo creo que todos hemos ingresado a buscar lo que se está llamando el Plan Nacional de introducción de la vacuna COVID-19, si no me equivoco, ese es el nombre que se le está dando. Pero cuando técnicamente lo analizamos en lo que debería de ser la estructura de un plan, encontramos vacíos importantes. Y también lo que ya se mencionaba, que no puede ser un plan nacional de vacunación de COVID-19 aislado del plan o de la estrategia nacional de enfrentamiento de la pandemia. Y en ese sentido, desde los años 90, la Organización Mundial de la Salud definió los 4 grandes campos de acción de la salud pública. La promoción de la salud, que tiene que ver fundamentalmente con todo este ejercicio de ciudadanía y del derecho a la salud, que en este momento está totalmente invisibilizado. Se nos habla mucho de autocuidado, por ejemplo, y es importante. Pero si el autocuidado no se acompaña de una acción del Estado en defensa y promoción del derecho a la salud y del derecho a una atención de calidad y oportuna en salud, el autocuidado, el impacto que va a tener es mínimo. El segundo campo, que es el de la prevención, que es donde se mueven las medidas de bioseguridad y en este caso las vacunas. Pero tenemos un tercer campo de acción que el señor Eduardo nos llamaba la atención, que no lo descuidemos también, que es el de la curación o recuperación de la salud, donde entran todo lo que son los tratamientos para el COVID-19. Y un cuarto campo que igual está invisibilizado, que es el de la rehabilitación.
Si Honduras no llega a tener un plan, una estrategia nacional que integre esos 4 campos, posiblemente la vacunación va a tener un impacto inicial, ya nos lo mostraba la doctora Durón, en disminuir el número de casos. Pero ¿qué va a pasar, por ejemplo, si no trabajamos en rehabilitación? Que vamos a tener un porcentaje importante de la población hondureña, los que se han recuperado, por ejemplo, de un cuadro severo de COVID-19, que requieren rehabilitación y no se les está brindando. Entonces, el llamado nuevamente a que en cualquier plan de vacunación se considere la articulación de de los 4 campos de acción en la salud pública. Y termino diciendo que más que un problema científico técnico que ya está bastante resuelto en el tema de las vacunas, a diario recibimos información de seguridad, de efectividad, etcétera, debemos poner también la atención en el tema ético, ¿verdad? Creo que en este momento el acceso a la información que se nos ha planteado, etcétera, tiene que ver fundamentalmente con cómo la ética pública permea todo lo que puede ser el Plan Nacional de Vacunación y de Enfrentamiento Integral de la pandemia. Gracias a la doctora Rutilia Calderón. Y efectivamente, en seguimiento a ese tema de la importancia de la ética y la transparencia, escuchamos precisamente al director de Gobernanza y Transparencia de la ASJ, el doctor Lester Ramírez. 8 minutos, doctor Ramírez. Muchas gracias, doctoras. Gracias por compartir este espacio. Estimado Eduardo, muchas gracias por ese conocimiento internacional que nos estás dando, que siempre es necesario tener esa perspectiva externa, ¿no? En mi presentación lo que haré es Disculpa, Lester, no sé si soy yo, pero no escucho el audio. No sé si los demás sí lo escuchan. ¿Hola? Sí, no te escuchamos. Hoy sí, ¿verdad? Perdonen. Sí. Hoy sí. Disculpen. Ok, entonces les quiero hacer una presentación sobre lo que está transcurriendo en Honduras. Creo que todo el mundo sabe, ¿no? El debate que se ha abierto con esto del COVAX, con que se va a buscar otras opciones, Sputnik, se está buscando también otros países que puedan apoyar. Bueno, quisiera hacer una presentación sobre qué es realmente lo que está sucediendo en la adquisición y en el suministro de estas vacunas, y además de eso hablar de algunos elementos de transparencia que deberíamos tomar en cuenta, ¿no? Como país y como sociedad. Entonces, ustedes pueden ver aquí en esta diapositiva, la inicial, esto es, según el Consejo de Relaciones Exteriores, es un tanque de pensamiento. Podemos ver de que al 3 de febrero, los países que están más oscuros o los países que están coloreados en verde o en turquesa son los países que han recibido y que están vacunando personas en este momento. Y ustedes pueden ver de que países como africanos y de centro de Asia, Hemos perdido la conexión con el doctor Lester Ramírez. Vamos a tratar de... 75% de las vacunas a nivel mundial han sido entregadas solamente a 10 países, y eso partimos de esa gran, enorme desigualdad que se está dando a nivel global, ¿no? ¿Cómo se dio esta desigualdad? Bueno, obviamente aquí los países más ricos, con mayor capacidad adquisitiva, con mayor presupuesto, empezaron a adquirir de manera anticipada, es decir, que financiaron prácticamente la producción y desarrollo de la vacuna.
Yo creo que es algo que todo mundo, el gobierno, el Estado, la sociedad civil, el sector privado, debe tomar cartas sobre el asunto, ¿verdad? Entonces, vamos avanzando. Aquí les quiero mostrar también cómo se está dando esta situación de los titulares y cómo esto, hay un término que también se dio ahora mismo en la pandemia que se llama infodemia, ¿no? Y la infodemia tiene que ver mucho con esa información y Estamos teniendo dificultad. Sí, lástima, no estamos teniendo problemas. Sí, vamos a pedirle al doctor Ramírez y con el fin de aprovechar quizás la señal. % de la población. El Después vemos Ramírez, el 31 de enero de 2021, países de las Américas reciben notificación sobre la asignación de vacunas contra la COVID. Creo que no nos escucha. Sí, va a ser importante. Permítanme, me dicen que no se está escuchando. Así es. Si puede quizás apagar su cámara, eso ayudará un poco a tener una mejor recepción de su señal. Ok. Y la presentación tal vez, Jessica, perdón que... Sí, claro, no. Suele pasar. Son los problemas de internet que compartimos, lamentablemente. Okay, pero si apaga su cámara, creo que eso ayudará un poco a poder escucharlo con mayor claridad y sin interferencias. Voy a ver. Vamos a hacer ahí una pausa en el tiempo que tenemos con el doctor Lester Ramírez. Mientras tanto, sí es importante a la gente que nos está viendo en Facebook Live, tanto a los que nos acompañan aquí en Zoom, recordarles que va a haber un espacio de preguntas y respuestas en pocos minutos para que ustedes puedan irlas dejando a través de la sección de comentarios. Y también a través de este chat que se ha habilitado. Debemos destacar y queremos agradecer también a los colegas de los medios de comunicación que también están siguiendo esta transmisión en vivo y que desde luego este es un tema muy importante en nuestro país, obviamente en la región, pero particularmente en nuestro país, tomando en cuenta estas noticias que se han generado en las últimas horas y que nos mantienen en alerta, sin lugar a dudas, a toda la población hondureña que está sumamente interesada en conocer cómo va a ser esa llegada de las vacunas y lo más importante, el tratamiento. Desde Transparencia Internacional y en el caso particular también desde ASJ, hemos reafirmado nuestro compromiso de mantenernos vigilantes sobre estos procesos de compra, de almacenaje y de distribución de la vacuna contra COVID-19 con el fin precisamente de que exista equidad, de que exista justicia, de que exista transparencia para que los más pobres, los sectores más vulnerables reciban de manera oportuna esta vacuna. ¿Me confirman si hemos logrado restablecer la comunicación a través de este panel virtual con el doctor Lester Ramírez? ¿Lo tenemos? Sí, ha tenido él problemas con su señal de internet, pero esperamos poder recuperarla en el menor tiempo posible. Es importante también tomar en cuenta que posterior a este evento vamos a compartir a través de nuestras redes sociales de ASJ el micrositio precisamente que nos han presentado los amigos de Revistazo, Vacunas Abiertas, para que todos podamos escudriñarla ahí con detalle. Este micrositio que nos ofrece esa información importante. Así que me informan que el doctor Lester Ramírez está trasladando a un lugar con una señal más óptima, siempre desde su casa, ¿verdad? Para que no nos preocupemos. Pero dentro de poco vamos a poder restablecer la comunicación con él, con el doctor Lester Ramírez. Si les parece, un poco para avanzar con el tema del tiempo, voy a... Y creo que... Sí. Sí, ha tenido problemas con la comunicación. Voy a dar paso a algunas preguntas.
que están llegando y un poco aprovechamos ahí el tiempo que tenemos en estos momentos. El señor Ever Mejía Zavala, que nos ve desde el Facebook Live de ASJ. Saludos al panel de expertos. Sinceramente, ¿qué piensan del rezago en la adquisición de vacunas en nuestro país? ¿Es suficiente recibir disculpas de funcionarios públicos? Vamos a ver si podemos que sea el director ejecutivo de ASJ, don Carlos Hernández, que responda al señor Ever Mejía, que nos ve a través, Ever Mejía Zavala, que nos ve a través de Facebook Live. Gracias, Ever, y gracias a todos. Bueno, yo creo que yo lo decía, hay una realidad que no podemos desconocerla y que sin duda alguna condiciona mucho el sentir de la población. Y es que nuestros hermanos vecinos de aquí de El Salvador están vacunando. Entonces, las excusas pueden ser diversas, pueden ser variadas, pero cuando vemos lo que está pasando en otros países de la región, no podemos preguntarnos qué fue lo que pasó en Honduras. Y justamente de ese tema estábamos dialogando anoche con la secretaria de Estado en el despacho de salud. Hoy hay una reunión en estos momentos donde hay varios actores de sociedad civil y con las autoridades para tratar de revertir esas situaciones y ojalá en el menor tiempo posible se pueda tener. Así es que creo que las excusas están de más. En este momento lo que toca es tomar todas las acciones pertinentes para, como lo decía Eduardo al inicio, evitar que los problemas que se han dado en otros países se den en Honduras y poder garantizar eficiencia, efectividad una vez que las vacunas lleguen al país. Gracias, don Carlos Hernández. La siguiente pregunta, el periodista René Amaya de Canal 11 a Eduardo Bojorquez. Honduras ha reformado la ley para hacer una contratación directa de la vacuna. ¿Cuál debe ser el papel de las autoridades al momento de hacer estas compras y qué papel debe jugar la sociedad civil en el país? También nos pide la opinión de la doctora Rutilia Calderón después de escuchar a Eduardo. Gracias, Jessica. Bueno, lo primero es que, dado que son las empresas quienes están controlando el mercado y no los gobiernos, quienes están decidiendo las formas de contratación son las empresas que producen la vacuna, y dado que se están dando por adjudicación directa estos contratos, mientras más cerca esté uno de la adjudicación directa, más transparente tiene que ser la operación. Yo creo que hay que insistir en que los contratos con estas empresas deben ser públicos. Ya se empezaron a liberar los primeros contratos en la Comisión Europea. Hay otros contratos que empiezan a circular. Pues creo que no hay otra cosa que hacer. Mientras más restringida sea la competencia económica, más público tiene que ser la información para que se conozcan los detalles que tanto Carlos, Jorge como otros colegas están dando cuenta. ¿Cuánto cuesta la dosis? ¿Cuánto cuesta trasladarla y llevarla al punto de aplicación? ¿Cuánto cuestan los suministros, digamos, vinculados con establecer estos centros de distribución de vacunas? En fin, yo creo que mientras menos competencia, más transparencia. René Amaya también pide una reacción sobre este mismo tema de la doctora Rutilia Calderón. Sí, yo creo que ahí son claves por lo menos dos aspectos. Uno, que tiene que haber un equipo, así como en el campo científico-técnico de asesoramiento y ojalá vinculante para tomar las mejores decisiones sobre vacunas de calidad, tiene que haber un grupo estratégico en este tema del movimiento del mercado. Ahí, por ejemplo, organizaciones como el Colegio de Economistas, la misma Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Autónoma, el FOSDE, y que el gobierno, los decisores tomen esos criterios. Por ejemplo, hoy la noticia es que Argentina y México están firmando un convenio para producir la vacuna de Oxford AstraZeneca. Bueno, ese grupo podría estar haciendo ese monitoreo diario, así como nos mostraba la doctora Durón en el caso en el número de casos, de muertes, etcétera,
tiene que haber un equipo estratégico que esté también, porque el movimiento del mercado, nos lo decía don Eduardo en su primera intervención, es nuevo completamente, no es aquello de que yo voy y pido que me presenten una oferta y luego yo respondo 30 días después. Ese no es lastimosamente este mercado de la vacuna a la que nos estamos enfrentando. Entonces creo que contar con este grupo y que sea escuchado y tomando en cuenta sus opiniones, algunos organismos internacionales pueden estar también, pero expertos en mercado, porque si no, Honduras siempre va a estar llegando no solo tarde, sino en condiciones poco positivas, digámoslo así, para el país. Vamos a estar comprando más caro y posiblemente de menor calidad las vacunas. Bien, muchísimas gracias. Rápidamente les comento, es un saludo por parte del Consorcio de Investigadores COVID, gracias a la iniciativa de ASJ de promover la necesaria discusión y búsqueda de soluciones a la pandemia, en especial a la problemática de las vacunas. Franklin Mejía, excelente iniciativa. Ivette Lorenzana de Rivera, saludos. GP Perdomo, excelente iniciativa. Muchísimas gracias a los panelistas y a ASJ por orquestar este foro informativo. Ivette Lorenzana, Roger Ortega, Juan Carlos Rodríguez, y algunas preguntas que las vamos a dejar para atenderlas después de retomar la intervención del doctor Lester Ramírez. Adelante, Lester, ahora sí. Muchas gracias y bueno, disculpen la falla técnica, espero que me están escuchando, me tuve que mover de lugar. Bueno, lo que les estaba comentando sobre la infodemia, ¿no? Que es uno de los fenómenos que se ha dado ahora en estos días de COVID, y ustedes pueden ver aquí algunos ejemplos, ¿no? Cómo la noticia en menos de semanas, de días y de meses va cambiando, ¿no? Y ese también es uno de los retos en materia de transparencia, ¿no? Porque dice, la OPS no tiene certeza de fechas, Honduras culpa a la OPS, según ministra de Salud, primer lote de vacunas mediante mecanismo COVAX llegará a finales de marzo, después el gran noticia este fin de semana, la vacuna contra el coronavirus llega a El Salvador, ayer el canciller se disculpa con el pueblo, como ustedes pueden ver, hay mucha incertidumbre y por eso la transparencia es fundamental y además de eso, obviamente, la comunicación que puedan tener las autoridades públicas, que sea de alguna manera más centralizada y más segura en términos de confirmar realmente estos procedimientos. Aquí ustedes pueden ver, y solamente quiero hablar un poco de esto del COVAX, porque todo el mundo se pregunta, ¿qué es esto del COVAX? Me di la tarea ayer por la tarde-noche a investigar un poco, ¿no? Y ustedes pueden ver que el COVAX que el objetivo que tiene es acceso a la vacuna a países en vías de desarrollo en un momento en que la OMS advierte la enorme desigualdad en la distribución. Como ustedes pueden ver, vieron al inicio, el 75% de las vacunas se las han dado a únicamente 10 países del mundo, ¿no? Y la idea del COVAX es buscar esa equidad entre los países. Hasta el momento se han recaudado $6,000 millones, aunque se requieren unos 800 millones más para terminar el 2021. Inicialmente, y esto es importante también aclararlo, se van a hacer a través de fases las entregas de las dosis. Inicialmente es para el 3% de la población, llegando hasta un 20% de la población. Esto quiere decir de que en materia de transparencia, lo que nosotros deberíamos apuntarle es a identificar ese 3% de la población que se debe beneficiar y que se tiene que beneficiar de las vacunas, ¿no? Y aquí estamos hablando del personal en primera línea, los médicos, las enfermeras, el personal de limpieza, ¿no? Y todas aquellas personas que realmente se están sacrificando por el resto de nosotros para salvar vidas, ¿no? Yo creo que eso es fundamental. Hay personas que estaba escuchando, creo que a la doctora Rutilia, hablar de que en Colombia hay un censo de las personas que se deben beneficiar, ¿no? Y me parece una idea fenomenal tener ese censo. Yo creo que la Secretaría de Salud debe tener, ¿no?, todas las planillas de los empleados públicos que están adscritos y que deberían estar recibiendo estos medicamentos, ¿no? Estas vacunas, perdón. En América Latina, 10 países no pagarán por la vacuna del COVID. Es decir, el beneficio del COVAX es que es una donación y dentro de esos 10 países está Honduras. ¿Qué quiere decir esto? Que el hecho de que Honduras esté dentro de estos mecanismos
de equidad, se puede decir. Permítanme, que ahí está pasando un carro. Quiere decir de que Honduras no está atada de manos. El gobierno de Honduras bien pudo haber y bien puede en este momento hacer negociaciones bilaterales, ¿no? Entonces, esta es parte de una de las alternativas que tiene el gobierno de Honduras, pero más adelante les voy a explicar qué implica tomar una ruta bilateral en la adquisición de estas vacunas. Para finales del 2021 se prevé más de 2.000 millones de dosis en 187 países participando de esta alianza COVAX. Como ustedes pueden ver, estos son los países en América Latina. Ustedes pueden ver a Honduras con 496.800 dosis. Eso implica alrededor del 5.5% de la población que se va a beneficiar en esta lista provisional. Esta es la primera fase que el COVAX y la OMS van a estar entregando, ¿no? Y esto, según el seguimiento y monitoreo de las noticias, se estarán entregando en estos meses de febrero, marzo, lo más probable, ¿no? Esto implica también de que hay un fondo rotatorio, es decir, Honduras tiene básicamente 3 opciones para comprar o para beneficiarse de las vacunas. 1, el COVAX. 2, el fondo rotatorio de la OPS. Y 3, los acuerdos bilaterales, es decir, los contratos que se puedan llevar a cabo con las empresas que manufacturan las vacunas, que en este momento solamente hay 2 precalificadas por la OMS, AstraZeneca y Pfizer. Por eso es que también es tan complejo en este momento tener, ¿no?, diferentes opciones, porque los únicos que están, se puede decir, certificadas por la OMS son estas. En 8 países de América Latina ya empezaron la vacunación fuera del COVAX. Como les comenté, son 3 opciones. ¿Quiénes han hecho compras bilaterales? México, Costa Rica, Panamá, Ecuador, Bolivia, Argentina, Brasil y más recientemente El Salvador. Eso quiere decir de que, como les digo inicialmente, el gobierno de Honduras no estaba amarrado y no está amarrado a COVAX o a la OMS. El gobierno de Honduras, desde un inicio, ¿no?, pudo también iniciado, ¿no?, valga la redundancia, conversaciones con las farmacéuticas y las que manufacturan las vacunas. El tema aquí es el costo de hacer acuerdos bilaterales. Y aquí les voy a dar solo para saltar el caso de El Salvador. Miren el caso israelita. Todo el mundo sabe de que Israel es, se puede decir, la mejor práctica en términos de un país preparándose para vacunar a su población. Aquí el Times de Israel está informando, esta es una nota del 12 de enero del 2021, que le costará aproximadamente 47 shekels, que es la moneda de Israel, que equivale a 14.40 dólares, y en el caso hondureño vale 345 lempiras con 80 centavos. Es decir, cada dosis que Israel ha comprado en el mercado internacional a través de estas relaciones bilaterales o estos contratos bilaterales andarán para Honduras en un monto mucho más superior que los 345 lempiras con 80 centavos, justamente por las condiciones del mercado, ¿no? Estamos en una condición donde hay una alta demanda y muy poca oferta. Y eso va a implicar también de que el Honduras, como un país altamente, se puede decir, necesitado de recursos presupuestarios, y que tengo entendido de que en este fin de semana se asignaron 1.000 millones de lempiras, esos recursos van a tener que ser utilizados de manera muy efectivamente y muy eficientemente para las personas y para los grupos más vulnerables. Y es ahí donde entramos con el tema de la transparencia. Puntos a considerar, y esto es muy importante: cuidado caer en el nacionalismo de la vacuna y decir de que el multilateralismo no funciona. Me parece a mí que estamos también dañando la institucionalidad global, ¿no? Es decir, Honduras, el gobierno de Honduras ha tenido oportunidad de negociar previamente, tiene oportunidad en este momento también, ¿no? Y no es responsabilidad de la OMS de resolver los problemas al gobierno de Honduras, ¿no? La OMS le entrega una opción, y esa es, como tantas otras opciones, las que debe considerar. También no se debe politizar este tema, ni tampoco sectorizar, ¿no? Yo creo que debemos
evitar, ¿no?, caer en esos errores que está cayendo el mundo, ¿no?, entero, de repetir y replicar la desigualdad que hay a nivel global en nuestra sociedad, ¿no? ¿Qué propuestas hay? Bueno, hay una propuesta que está muy interesante, que se suspendan las patentes vinculadas al coronavirus. Estas son propuestas que India y Sudáfrica está brindando. La Unión Europea está buscando también opciones donde la manufacturación se lleve a cabo en países en desarrollo. Sabemos que Brasil ya está trabajando una, Cuba también está trabajando otra. Entonces, esto también va a reducir los costos y va a beneficiar a los países como los nuestros, que según proyecciones de la OMS, andaremos con un proceso de vacunación concluyendo hasta el 2023. Y por eso es importante tener esa meta y esa fecha muy clara por parte de nuestros gobernantes y por parte del nuevo gobierno que tome posesión en el 2022. Es decir, esto no se va a resolver en el 2021. El gobierno debería, ¿no?, estar trabajando en un plan de largo plazo de cómo vacunar a la población, porque hasta este momento lo que se tiene previsto es, por mucho, llegar a un 20% de la población. Otro elemento que es muy importante es que las reglas de veeduría deben ser propuestas por los veedores para asegurar transparencia, imparcialidad y legitimidad social. En Honduras caemos en la trampa, se puede decir, de crear una gobernanza falsa, de establecer vía decretos quién deben ser los veedores y quién no debe ser los veedores. Y lo que hemos aprendido de los casos de los hospitales móviles, por ejemplo, es que el que está haciendo la compra, el que está llevando a cabo la contratación directa, en este caso, no debe estar estableciendo las reglas a los veedores. Es decir, los veedores deben establecer las reglas, de esa manera se mantiene la transparencia, se mantiene la imparcialidad y se también obtiene legitimidad social, que es algo muy importante para los veedores en estos momentos de enorme incertidumbre y descrédito social que tenemos muchos sectores en el país, ¿no? Para concluir también les quiero decir, ¿no?, hay riesgos de descoordinación y falta de solidaridad. Es decir, de nada sirve, ¿no?, que una élite pequeña de 2,000 personas en Honduras obtenga una vacuna cuando el resto de la población está aún pendiente y esperando esa vacuna. ¿Y por qué? Bueno, porque entre más tiempo el mundo tardará en erradicar, más probabilidades de mutación. Es decir, de nada sirve que nos vacunemos 3,000 personas cuando el virus está mutando, ¿no? Por eso es muy importante tener una coordinación y tener mucho más elementos éticos y solidarios dentro de estos procesos. Sin vacunas no se puede iniciar la recuperación y la reconstrucción del país. Y esto yo creo que es claro. Una economía no se puede mover, un engranaje de la administración pública no puede hacer su trabajo si no tiene las vacunas a disposición. Entre más tiempo Honduras está sin vacunar, más pobreza habrá e incrementará el conflicto. Y esto es una realidad, ¿no? Ya lo hemos visto, ¿no?, en otros países también, donde la pobreza en estas situaciones de alta necesidad y de demanda social nos lleva también a mucha conflictividad social. Y solamente para terminar, les quiero dar una cita de una eurodiputada de Holanda. Recientemente estaba hablando sobre este tema de la transparencia en el manejo de las vacunas. Y dice, solo más transparencia puede eliminar la percepción extendida, ya esté o no justificada, de que a menudo, con demasiada frecuencia, las ganancias, y yo puse entre paréntesis, o los intereses corruptos, se anteponen a las personas en la industria farmacéutica. Y aquí les doy un ejemplo de lo que está sucediendo ayer en las redes sociales. Como ustedes pueden ver, ya en Honduras ya hay un mercado de vacunas privado. Ya se están ofertando las Sputnik. Nosotros quisimos en nuestra pequeña investigación investigar quién es la empresa. No se encontró en nuestra base de datos de empresas abiertas y los invito a visitarla también, porque ahí podemos revisar cuáles son las empresas que deben tener la claridad a nivel internacional para vender estas vacunas si llegamos a tener un mercado del sector privado en vacunas, ¿no? Entendemos que ahora mismo, este fin de semana, se hizo una reforma a la ley de vacunas donde se está incluyendo personas jurídicas, es decir, empresas, comerciantes individuales, y esto, señores y señoras, va a abrir una caja de Pandora de repercusiones enormes, ¿no? Quisiéramos tener realmente
el tema de las vacunas como un tema de bien público, si queremos decirle un tema de seguridad nacional. Cuando hablamos de seguridad nacional es seguridad del Estado, no del gobierno, ¿no? Entonces, les agradezco por su tiempo y su paciencia también, solamente para clarificar también otro punto con lo del Salvador, que también se hablaba, ¿no? De por qué El Salvador había recibido vacunas y Honduras no. Bueno, El Salvador fue parte de lo que es la iniciativa Primera Ola, por eso recientemente también El Salvador, perdón, se ha visto también que le está llegando vacunas y además de eso compró en el mercado las vacunas, las primeras 20,000 vacunas, según tengo entendido, y eso también está llevando a que El Salvador tenga también una ventaja con respecto a Honduras, ¿no? Les agradezco de nuevo por su tiempo, por su paciencia y bueno, muchas gracias y esperemos de que a partir de esta conversación podamos realmente establecer un mecanismo de transparencia sostenible y efectivo, porque lo que dijo Eduardo es muy verídico, ¿no? No solamente debemos pensar en las vacunas, sino en esos tratamientos secundarios que van a haber también más adelante, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Lester Ramírez, director de transparencia de ASJ. Tratemos entonces a partir de ahora de darle respuesta de forma puntual a varias de las interrogantes que tenemos. César Julián, a través de Facebook Live de ASJ, referente a las 5,000 vacunas donadas por Israel, ¿se sabe a quiénes se les va a aplicar? Quizás la doctora Reina Durón nos puede dar más información o poder darle respuesta a esta consulta de César Julián. Doctora. Creo que nadie tiene información que yo sepa si es cierto que vienen en verdad esas vacunas y quiénes se las van a aplicar. De nuevo, esa va a ser una prueba de transparencia, porque si esas vacunas no van al personal de salud en primera línea, que son alrededor de 30, 40,000 en todo el país, pues sería un mal signo de lo que sigue. Ojalá que nos brinden una prueba de credibilidad con el uso de esas donaciones. Y por eso es importante la iniciativa de vacunas abiertas, para saber precisamente cuál es la ruta de estas vacunas. Don Carlos Hernández. Sí, si me permite, justamente le pregunté a la secretaria de Salud sobre eso, porque es un tema relativamente nuevo. Entiendo que el avión todavía no ha llegado a Israel, que va a traer esa vacuna, y la respuesta es que es exclusivamente para el personal que está en cuidados intensivos. O sea, es un lote muy pequeño. Entonces, lo que están diciendo es que dentro del personal que está en primera línea, se está priorizando a los que están como en condición de más vulnerabilidad. Repito, es la respuesta que ha dado la secretaria de Salud. Creo que nos toca a todos estar vigilando para que justamente lo que decía la doctora Durón no se dé y que pueda haber transparencia en eso. Don Carlos Hernández, me quedo con usted porque Juan Carlos Rodríguez, siempre que nos ve desde Facebook Live, pregunta: ¿ha sido ASJ invitado para ser parte de las instituciones veedoras en el trámite de compra de las vacunas? Y si saben si alguna otra organización de sociedad civil ha sido también invitada para participar en la veeduría social. ¿Qué le respondemos a Juan Carlos? Gracias, Juan Carlos. Justamente 2 miembros de nuestro equipo están en este momento en una reunión que ha sido convocada por la Secretaría, y el reporte que tenemos es que está la gente del Consejo Nacional Anticorrupción y nosotros, que hemos sido invitados, y que es posible que otras organizaciones de la sociedad civil, para integrar ese comité veedor justamente con la adquisición de vacunas que entiendo están negociando con 4 empresas a partir de la reforma que se hizo a la ley el domingo. Lester lo mencionaba, que limitaba que Honduras comprara de manera directa, o sea, fuera del mecanismo COVAX. Se hizo esa reforma y aparentemente están negociando con 4 empresas diferentes. Entonces, sí, estamos ahí, y también entiendo, por lo que me están informando, hay ahí en esa reunión representantes del Consejo Nacional Anticorrupción. Edgar Aguilar, al señor Bojorquez, basado en la experiencia que ha tenido México hasta ahora y ya que nos encontramos un poco atrás en la introducción de las vacunas al país,
obviamente se refiere en el caso de Honduras. ¿Cuáles son algunas lecciones que deberíamos aprender en Honduras y qué acciones implicarían por parte de la sociedad civil y el Estado? Eduardo. Gracias, Jessica. Muy brevemente. Primero que el costo de la vacuna no es el costo de la dosis. Ese es el punto más importante. Todos los bienes y servicios alrededor de la aplicación de la vacuna, incluidos los fletes, Carlos, ¿no?, de aeronaves que van a Israel y regresan de Israel, ese es el verdadero costo de la vacuna, ¿no? Segundo asunto, retomando el planteamiento que hacía la doctora Durón, pues los padrones tienen que ser públicos, ¿no? Y tienen que ser verificables por un tercero independiente. Si se dice que se van a aplicar X número de vacunas al personal adscrito a las áreas de cuidados intensivos, Carlos, ¿no?, pues alguien de manera independiente podría preguntarle a cualquiera de las personas de ese padrón si recibió o no recibió la vacuna. Y tercero, creo que el punto que tanto la doctora Calderón como la doctora Durón, Lester, mi colega, la ha planteado, yo creo que aquí tenemos que tener claridad sobre los planes de vacunación. Digamos, tiene que ser impecable cuáles son los criterios. Como hay dimensiones éticas alrededor de lo que se llama el triage, ¿no?, la separación de unos grupos sobre otros, los criterios tienen que ser muy claros. Retomando lo que decía Carlos Hernández, si la información de la Secretaría de Salud es que es el personal que está adscrito a cuidados intensivos, pues ese padrón completo tiene que ser público, ¿no? ¿Quiénes son las personas que están adscritas a cuidados intensivos? No solo para que nadie se meta a la fila, sino para que nos aseguremos, como lo han planteado las doctoras, que efectivamente la población objetivo del tema está cubierto. La otra, los tratamientos no vienen, Jessica, ya están. Todos los días se están aplicando algún tipo de tratamiento, algunos con mayor eficacia, otros con menor eficacia, y lo que hemos visto, Jessica, es que se están dando sobreprecios en esos medicamentos. Verán ustedes que en las redes sociales de pronto se le atribuye a alguno de ellos propiedades que no tiene, pero que ganan en la opinión pública. En ese momento se distorsiona el precio de ese suministro y curiosamente es cuando lo compran las agencias del Estado. Entonces, no se esperen, no es que vengan los tratamientos ya están. Lo que va a venir es una tercera generación de medicamentos ya muy focalizado para el tema. Entonces, pongo algunos apuntes, Jessica, no quiero abusar. La lista es amplia, pero me quedo con un punto, Jessica. Creo que aquí, como en pocas cosas, tenemos que ser estratégicos y tenemos que escoger muy bien dónde poner los ojos, porque hay tanta información que uno puede sencillamente invertir su vida en dar cuenta de las notas periodísticas. Y aquí es donde la estrategia es muy importante y que cada quien haga lo que le toca. Perdón, esto es otra cosa aprendida. Cada día aprendemos algo nuevo, hay una nota nueva, hay una nota que invalida la anterior, la prensa global muestra que una vacuna no tiene efecto sobre población de mayor a 65 años. Entonces, yo creo que aquí la sociedad civil tiene que aprender una cosa y es ser estratégica. Si mareamos a la ciudadanía con tanta información, lo único es que vamos a ser parte de la infodemia de la que ya nos advertía Lester y no parte de la claridad y de la transparencia del tema. Por lo menos eso hemos visto, no solo en México, lo que estoy describiendo es la tendencia global. Tengo dos preguntas más que me gustaría pudiéramos atender antes de las palabras de cierre de don Carlos Hernández. Así que les voy a rogar brevedad. Alín Flores consulta y que sea el doctor Ramírez que dé respuesta. Pregunta Alín Flores, ¿se puede hacer alianza con el Registro Nacional de las Personas? Entiende que CESAL estaba con ello para controlar la aplicación y la segunda dosis y así poder hacer notificaciones. Sí, muy buena pregunta la de Alín Flores. Entiendo yo que hay un proyecto financiado con la Unión Europea para el fortalecimiento del registro de las personas y uno de los elementos que creo que son los más innovadores es la interconectividad que va a tener el Registro Nacional de las Personas
con los sistemas de sanidad pública o el sistema de sanidad pública, también con el sistema de educación. Y esto es algo de que desde ASJ hemos venido impulsando también, porque la tarjeta de identidad no solamente debe ser para votar, ¿no? Y eso yo creo que ha sido el error donde hemos caído. Yo creo que en este momento también, por lo de la pandemia, debemos tener, ¿no? Una capacidad de registrar las personas que se están beneficiando de las vacunas y poder también demostrar la eficiencia en el manejo de esas inversiones grandes, millonarias inversiones que va a hacer el Estado de Honduras, que muchas, por cierto, son préstamos internacionales, ¿no? Entonces yo creo que es el momento. La Unión Europea, recalco, está haciendo un trabajo de fortalecimiento. El Registro Nacional de las Personas es el que está siendo beneficiario y bueno, sería algo que se le deberíamos trasladar a los comisionados del Registro de las Personas, ¿no? Muchas gracias. A la doctora Durón, ¿existe presión política para que se vacune a personas VIP del país? ¿Qué mecanismo debe tomar la Secretaría de Salud para que se priorice al personal? Pregunta la periodista Gabriela Andino de TN5. Brevemente, doctora. En efecto, esta presión por beneficiar a grupos privilegiados la han presentado en varios países. Ya hay varios escándalos a nivel mundial de grupos políticos que han querido acaparar vacuna o incluso han establecido puntos de vacunación clandestinos. Creo que sería un mal precedente, eso debe ser denunciado, las normas deben estar claras y cada quien debe esperar su turno. Este es un asunto también de humanidad, de solidaridad y todo el mundo debe practicar la transparencia. Y además de eso, yo quisiera decir que no nos desesperemos, que si hacemos bien las cosas y si seguimos haciendo contención con las medidas de bioseguridad, vamos a poder detener la ola de contagio, aún sin la vacuna, porque muchos países ya lo han hecho. Pero cuidado que la desesperación tampoco lleve a las personas a violentar los derechos de otros. Y también que cuidado con caer en fraudes, porque van a abundar ahí ofertas de venga, vacúnese, aquí tenemos la buena. Cuidado, no se vacune si no es una vacuna certificada. Sé que les decía 2 preguntas, pero son tantas las interrogantes y nuestro panel está tan de lujo que realmente resentimos no poder atender estas interrogantes y abusamos del espacio de ustedes y sabemos de los medios que también están esperando a don Carlos Hernández y a Blanca Munguía, pero es importante por el tema. Señor Bojorquez, una opinión más amplia de estos casos de corrupción en el manejo de vacunas una vez llegada a los países como sucede en Argentina, Perú o el mismo España. ¿Qué hacer para evitar que la élite política se priorice y no respete procesos? Brevemente, Eduardo. Solicitar que su inmunización sea un acto público y se deje registro y se transparente. Lo que ha generado los mercados negros es que no se conoce cuándo se inmuniza a estas personas VIP, ¿no? Si se trata de servidores públicos, creo que lo menos que podemos tener es la claridad de en qué momento se les aplicó la vacuna y hacerlo con evidencia fotográfica y pública para que sea el caso. Y la otra es aprender, creo que lo dice muy bien la doctora Durón, que en este tema la explicación cultural de nuestros países se desvanece. Lo hemos visto en Dinamarca, lo hemos visto en Suecia, lo hemos visto en Argentina, en Brasil. Pues tenemos una ventaja. Aquí sí la cultura no cuenta. Es la decisión de cada país de hacer las cosas bien y si Honduras lo decide, estoy seguro que lo puede conseguir. Creo que hay que exigirle a la clase política y a los grupos de interés, cuidado con el sector empresarial, a los grupos de interés que no aspiren a tener un trato diferente al pueblo hondureño. Luis Castillo Jun menciona, el micrositio está muy interesante. ¿Cuáles van a ser las fuentes de información para alimentarlo? Jorge Cuello, ¿tienen ya alianzas al respecto? Bueno, hasta ahora nosotros sí, las pláticas, las reuniones que se han tenido con la Secretaría de Salud, con miembros del Seguro Social, y nosotros pues estamos formando de toda esta información un dashboard, un tablero que vamos a alimentar periódicamente, el cual va a estar dándole información al micrositio. Entonces, nos nutrimos de esto, ¿verdad? De la información después de estas reuniones, información oficial que sale de las 2 instituciones, por lo menos a las que estamos acudiendo para poder llenar esta información, este tablero que nosotros llamamos para vacunas abiertas.
Ok, y tengo preguntas más especializadas dirigidas a la doctora Rutilia, pero para cerrar nuestra transmisión en vivo en Facebook Live, yo voy a agradecer a don Carlos Hernández que nos ofrezca estas palabras de cierre. Bueno, agradecerles. Qué interesante escucharle. Me parece que hemos tenido hoy, como ya lo decía Jessica, distintas perspectivas, pero también propuestas. Creo que eso es muy importante en un momento donde, por diversas situaciones, porque en el caso de Honduras ya veníamos con un problema serio en nuestro sistema sanitario, luego llega la pandemia y ahora el tema de estos fenómenos naturales que sin duda alguna han generado también desesperanza en el pueblo y otras situaciones más. Me gustaba muchísimo la participación de la doctora Durón, porque me parece que en medio de esta situación también tenemos que tener esperanza y también tenemos que tener una posición proactiva que nos permita justamente incidir para que hayan cambios. Mientras la doctora Calderón nos hablaba del caso de Colombia, yo inmediatamente contacté al presidente de la Junta Interventora del Registro Nacional de las Personas. Y esto lo menciono porque Alín Flores mencionaba si se podía hacer un enlace. Y él me confirmaba que sí es posible, que han venido trabajando. Yo creo que una acción concreta que podíamos hacer desde este foro y con el apoyo también de las personas que nos están viendo, es garantizar el usar lo que tenemos, que nos ha costado muchísimo dinero, este nuevo censo, para tratar de vincular esta experiencia muy interesante que está teniendo Colombia. Y yo también tenía una pregunta, y quizás no tienen que responderle, pero es el registro único de vacunados, y esto podía ser también una opción en el marco, obviamente, del respeto que deben de tener y debemos de tener todos los ciudadanos, no solamente los funcionarios públicos, como decía Eduardo, que me parece una excelente propuesta de exigir que todos los funcionarios públicos, en su condición de ser funcionarios, una vez que le toque a ellos el turno, esto puede hacerse público, pero sí se podía promover un registro único de los vacunados, obviamente haciendo uso de los recursos que ya tenemos en el país. Pero bueno, este fue el primer foro, muy, muy interesante. Agradecerles el trabajo que está haciendo UNITEC a través del Observatorio COVID. Sin duda alguna tendremos que unir estos esfuerzos con el sitio también de Vacunas Abiertas. Doctora Calderón, gracias también por su posición. Lester, una mirada interesante también de lo que está pasando. Y Eduardo, te agradecemos mucho tu tiempo y tu aporte a este tema, no solamente en México, sino también tratar de generar opinión calificada y discusión a nivel de las Américas y de todo el movimiento. A todos, nuestra gratitud y sigamos, yo insisto, quiero repetir nuestro lema en medio de COVID: la transparencia salva vidas. Y todos tenemos que ser activos en proteger la vida, protegiendo y asegurando transparencia. Gracias. Gracias, don Carlos Hernández, el director ejecutivo de la Asociación para una Sociedad Más Justa, y felicidades también a ASJ por esta iniciativa que no será la primera ni no será la última. La intención es seguir poniendo estos temas en el tapete de discusión. Vamos a cerrar nuestra transmisión en Facebook Live. Nos quedamos aquí con los panelistas porque también las personas que están de espectadores en Zoom han dejado varias preguntas ahí. A la gente que nos mira en Facebook Live de ASJ y de Transformemos Honduras, gracias por su fiel atención. Les deseamos un bendecido día. Hasta pronto.